Bienvenidas y bienvenidos a la segunda cápsula educativa del curso, que buscará identificar las principales características del golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte. Sobre las causas del quiebre democrático de 1973 existen múltiples interpretaciones que no son contradictorias ni excluyentes, sino que más bien revelan que el fenómeno ocurrido el 11 de septiembre fue multicausal, pues no puede ser explicado solo analizando una perspectiva. Como fue analizado durante el curso, el golpe de Estado representó tanto un cambio cultural como una fractura social, lo que se puede explicar por la polarización de la sociedad de la época, que cada vez radicalizaba más sus discursos, fuera a través de métodos pacíficos diplomáticos o violentos. Esa polarización se agudizó tanto por la falta de un centro político, pues la democracia cristiana, que debía cumplir dicho rol, comenzó cada vez más a plantearse como una férrea detractora del gobierno de Salvador Allende, y también se agudizó la polarización por distintas disputas internas dentro de la misma coalición gobernante, sobre todo ante la escalada de violencia de facciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. El hecho de que el gobierno de Salvador Allende hubiera triunfado democráticamente representaba una amenaza para los Estados Unidos, país que en el contexto de la Guerra Fría buscaba desestabilizar a los gobiernos socialistas y comunistas para prevenir su expansión por el resto del mundo. Dicha desestabilización, realizada por agencias como la CIA, actuaba tanto en aspectos políticos como económicos. Lo cierto es que los grupos militares de la época consideraron que el país se encontraba al borde de una guerra civil, y con el apoyo de los detractores de Allende, así como la influencia norteamericana, se llevó a cabo el golpe de Estado para sacar del cargo al presidente Salvador Allende. Sin embargo, las actividades de las Fuerzas Armadas no finalizaron con el golpe de Estado, y es que mediante la utilización de una retórica de guerra, en la búsqueda y persecución de un enemigo interno, instaurarán una dictadura cívico-militar que durará por 17 años. Las principales características del régimen dictatorial serán la supresión del Estado de Derecho y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es importante recordar que el Estado de Derecho es un régimen político donde la división de los poderes del Estado se encuentra vigente, así como el imperio de las leyes democráticas y el respeto y la garantía de los derechos humanos. Su supresión durante la dictadura se asoció principalmente a la concentración de los poderes del Estado en la Junta Militar, en el establecimiento de un estado de sitio, lo que justificó la restricción de las libertades públicas como la libertad de tránsito, de reunión o de expresión. La censura, de hecho, será una de las principales estrategias del régimen para generar desinformación e infundir miedo en la sociedad. Se intervinieron o se cerraron, además, distintas instituciones tanto políticas, sociales, de educación o comunicación. El régimen se caracterizó también, como mencionamos, por la instalación de un sistema que aseguraba la persecución política y la violación a los derechos humanos. En la actualidad se cuentan más de 1.200 detenidos desaparecidos, cerca de 2.000 asesinados y más de 38.000 víctimas de tortura y prisión política. Estas cifras, sin embargo, siguen siendo fruto de debate. La principal institución encargada de la violación a los derechos humanos era la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, cuyo director era Manuel Contreras. Actuaban mediante allanamientos masivos y persecución política que, de concretarse, llevaba al encarcelamiento, tortura y muchas veces a la muerte. Hacia 1977, la DINA cambia su nombre a la Nacional de Informaciones, cuyo director seguía siendo Manuel Contreras. Es importante tener en consideración que la retórica de la guerra utilizada por la dictadura en muchos sentidos moldeó el devenir del proyecto institucional del régimen, y es que la Junta Militar comenzó planteando la voluntad de reestructurar el sistema político chileno. Sin embargo, conforme pasaron años en el poder, en particular en el año 77, declararon la intención de refundar el país con una nueva institucionalidad que se concretará en la Constitución de 1980. Es en esa constitución donde se afianzará igualmente el nuevo proyecto económico que trajeron los Chicago Boys desde Estados Unidos, el neoliberalismo.
Este sistema económico, que fue implementado en Chile antes que en cualquier otro país en el mundo, se basa en el fortalecimiento de la propiedad privada, por sobre la intervención estatal de cualquier tipo. Se tradujo en concreto en la privatización de servicios básicos y en la precarización de los servicios públicos. Fue a propósito de este sistema que se crearon las ISAPRES, las AFP, se municipalizó la educación pública y que se crearon los colegios particulares subvencionados. En base a estos principios es que el Estado de Chile adquirió un rol subsidiario, lo que significa que solo se pronuncia en materias donde la iniciativa privada no presenta interés económico primero. La economía chilena, desde la década de los 80 en adelante, se caracterizó por su descentralización, su apertura al extranjero, el incentivo de la iniciativa privada, así como una profunda disminución del gasto fiscal, sobre todo en áreas referentes al apoyo social. Este modelo económico, si bien trajo enormes ganancias en el sector macroeconómico, proyectó hacia el siglo XXI una sociedad marcada por la desigualdad económica y el acceso diferenciado a servicios básicos como la educación, la salud o la previsión social. Muchas gracias.